en esta mañana y a todos los que ya nos están acompañando, amén, en la transmisión, y también aquellos que están escuchando el programa a través de la aplicación Radio Shalom Benzalen, amén. Le damos la bienvenida a todos y les agradecemos por su fiel sintonía, amén. Y les damos gracias también a todos aquellos que han de estar compartiendo también este tema, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora, amén. Quiero compartirles, hermano, este versículo, amén, en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, amén. Vamos a estar leyendo solamente un versículo, amén, y en el transcurso, ¿verdad?, del tema vamos a estar viendo, amén, desde el versículo 2 del capítulo 9, amén, acerca, hermano, de la oración de Daniel hacia el Señor. Yo creo, hermano, que es una de las oraciones en las que, hermano, el profeta muestra, ¿verdad?, aquella humillación, aquella humildad y aquel arrepentimiento, hermano, que muchas veces nosotros debemos de mostrar delante del Señor cuando estamos en oración. ¿Qué es lo que nosotros, hermano, o cuál es nuestra actitud, verdad, cuando venimos a buscar el rostro del Señor? ¿Qué es lo que buscamos o cómo estamos buscando el rostro del Señor? Y la actitud, hermano, del profeta Daniel nos muestra que quizás, hermano, muchas veces nosotros nos hemos acercado al Señor con una actitud de altivez, con una actitud orgullosa, porque nos cuesta reconocer cuánto le hemos fallado al Señor, cuánto le hemos faltado al Señor. Y aquí, hermano, yo no voy a pensar, ¿verdad?, en lo que el hermano le ha fallado o la hermana le ha fallado o los que están a mi alrededor, cómo le han fallado. Voy a pensar en mí, cuánto yo le he fallado al Señor, cuánto yo he venido, ¿verdad?, con una actitud muchas veces altiva. Y quizás, hermano, pensamos, ¿verdad?, cuando nos levantamos de nuestra oración, pensamos que el Señor nos ha escuchado, que el Señor se ha agradado de lo que hicimos en nuestra oración o dijimos en nuestra oración. Sin embargo, la actitud de nuestro corazón es muy importante delante de Dios. Podemos estar, hermano, a muchas horas de rodillas, 1 o 2 horas, hermano. Sin embargo, si nuestra actitud, hermano, es una actitud altiva y no hemos reconocido delante del Señor que le hemos desobedecido, posiblemente esa oración solamente llegó al techo de donde nosotros estábamos, pero no llegó delante de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Quizás, hermano, nosotros no necesitamos palabras rebuscadas, palabras, ¿verdad?, que estemos buscando en el diccionario y que nos dirijamos al Señor con palabras, ¿verdad?, que parezcan una poesía. El Señor busca solamente la sinceridad de nuestro corazón, y eso es lo hermoso, hermano, de parte de Dios, porque el Señor, hermano, no está buscando, hermano, palabras rebuscadas de nosotros. Él solamente quiere que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Y las palabras, hermano, que nosotros tengamos en nuestro corazón, que muchas veces, hermano, a veces no nos salen las palabras, sino solamente son lágrimas delante de Dios, porque buscamos su amparo y su fortaleza. Y entonces, hermano, la palabra de Dios en el libro de Daniel, en este capítulo 9, nos habla de la oración que Daniel hace por su pueblo, pidiendo misericordia, hermanos, en un tiempo en el que el pueblo estaba pasando aflicción, pero no era, hermano, porque estaban siendo probados por Dios, sino por las consecuencias del pecado. Entonces vamos a leer, hermano, en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 7. Amén, lo leemos para la gloria del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice:
Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Amén. Vamos a pedirle al Señor que habla en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, Señor, así como yo sé que estás, Señor, con mis hermanos, con nuestros amigos, con toda nuestra amada audiencia, Señor, en los lugares donde ellos se encuentran. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que quite, Señor, todo estorbo de nuestro corazón, toda apatía, toda indiferencia, Señor, todo aquello que estorbe, Señor, en nuestra vida, Señor, para que podamos recibir con gozo tu hermosa palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es semilla poderosa, Señor, y que nuestros corazones, Señor, sea un terreno fértil, un terreno preparado, Señor, para ella. Señor, ayúdanos a dar fruto de ella, Señor, no solamente oidores, Señor, que no sea que, Señor, terminando el programa se nos olvide, Señor, lo que usted habló a nuestras vidas, Señor, sino que podamos, Señor, ser, Señor, hacedores de tu palabra, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, hacedores de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, Señor. Reprende al devorador, Señor, quita todo estorbo, limpia los aires, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiera oponerse, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, quede fuera para la gloria de tu nombre y que solo tu presencia, Señor, se pase con libertad, Señor, en este lugar y a través de los medios, Padre. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, allí en el versículo 7, aleluya. El profeta Daniel, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al Señor que de Él es la justicia y nuestra, dice, la confusión de rostro. Ahora, el profeta Daniel, hermano, está hablando generalmente, no solamente por su vida y no solamente por el pueblo que estaba cerca de él, el pueblo de Jerusalén, sino hablando por todo el pueblo del Señor. Y Daniel dice que esa condición en la que él se sentía, en la que él se acercaba delante de Dios, estaba todo el pueblo. Dice que era nuestra, o él dice en su oración, nuestra la confusión de rostro. Es nuestra la vergüenza, le dice el profeta al Señor. Pero le dice, de la misma manera está todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Y le dice al Señor, los de cerca y los de lejos. Y así se llama, hermano, el tema que el Señor nos trae en esta mañana, los de cerca y los de lejos. Porque la condición, hermano, en la que el profeta se confiesa delante del Señor, no era, hermano, una mera condición solamente para él, como conforme a lo que él sentía, sino está hablando que todo el pueblo estaba avergonzado. Los de cerca y los de lejos, a donde el Señor, hermano, los había echado fuera. Muchos estaban allí en Babilonia, donde se encontraba Daniel. Muchos estaban a los alrededores y muchos se habían quedado en Jerusalén, pobres y abandonados. Pero otros también estaban, hermanos, esparcidos alrededor del mundo. Y Daniel dice, la vergüenza no solamente está para los que estamos aquí, para los que estamos cerca, sino para también los que están lejos.
¿podemos nosotros como iglesia permanecer cerca de la casa de Dios? ¿Podemos nosotros, hermanos, estar cerca de la familia de Dios? Mantenernos en comunión, mantenernos asistiendo a la iglesia, así como hay muchos que se han alejado también del camino del Señor. Pero lo que está diciendo Daniel, que lo que en su oración le está confesando al Señor, no es solamente para los que estamos cerca, es también para los que están lejos. Y no solamente es para los que están lejos, sino también para los que estamos cerca. Cuando uno, hermano, escucha la exhortación de la palabra del Señor, cuando nos mantenemos nosotros, hermanos, constantemente cerca de la iglesia y escuchamos la exhortación del Señor, nosotros, hermanos, somos rápidos para decir que esa palabra, que esa exhortación es para los que están lejos del Señor, para los que se encuentran lejos del camino del Señor, para aquellos que no han venido, que no han conocido aún la palabra de Dios, y para aquellos que algún día conocieron, pero que ahora están lejos, están apartados. Y uno puede decir, bueno, la palabra de Dios sí es para ellos porque se han alejado del camino de Dios, se han apartado. Y sí, es la palabra de Dios para aquellos que no han venido al Señor. Sin embargo, hermano, la palabra de Dios no solamente es para los que están lejos, también es para los que estamos cerca. Porque podríamos estar cerca del camino del Señor. Podríamos, hermano, parecer que estamos caminando con el pueblo que verdaderamente es fiel. Podría ser que usted me vea a mí, que verdaderamente me estoy congregando en la iglesia y estoy perseverando, pero posiblemente, hermano, la realidad sea que estoy lejos del Señor, que estoy lejos de Él. Parece que estoy cerca, pero realmente quizás esté lejos de Él. Y quizás, hermano, no quizás, sino que verdaderamente, hermano, el Señor siempre, a través de los tiempos, siempre el Señor se ha guardado un remanente que es verdaderamente fiel para Él. Y la palabra del Señor también es para ese remanente fiel. La exhortación de la palabra, hermano, lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida, no solamente es para aquel que está lejos del Señor, también es para los que estamos cerca. Todos nosotros, todos aquellos que puedan escuchar la palabra del Señor y que estén escuchando y que estemos escuchando este mensaje en esta mañana, tenemos que, hermano, prestar atención a lo que Dios nos dice. No importa si nos sentimos lejos de Dios o si nos sentimos cerca de Dios. Tenemos que tener nuestros oídos atentos a la palabra de Dios. Y todos juntos, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca, debemos de humillarnos delante de Dios como lo hizo el profeta Daniel al ver la condición de su pueblo. Todos debemos de hacerlo, hermanos, en unidad y hacerlo, hermano. No esperemos que solamente el pecador, no esperemos que solamente que aquel que se ha apartado del camino del Señor venga a humillarse ante la presencia del Señor. Si usted, hermano, siente que está cerca del Señor, también tenemos que humillarnos ante Él. Porque Daniel le dice al Señor, la vergüenza del rostro que hay en nosotros, todos lo tenemos, los que están cerca y los que están lejos. Sería, hermano, un error de mi parte, ¿verdad?, decir que como yo me congrego, como yo estoy yendo a una iglesia, ¿verdad?, yo no necesito humillarme delante de Dios, que se humille el pecador, que se humille aquel que se ha alejado. No. Todos tenemos
Es necesario que nos humillemos delante de Dios a pedir su misericordia, a pedir su perdón. Y el profeta Daniel, hermano, nos da el ejemplo para hacerlo. Este varón, hermano, que leemos la palabra de Dios, que fue un joven que desde su juventud fue llevado, ¿verdad? Cuando el rey Nabucodonosor destruye la ciudad de Jerusalén, y dice la palabra del Señor, hermano, que toma lo mejor del pueblo. Y entre ellos, hermano, toma a Daniel, que era un joven en ese momento. Y el Señor, hermano, le da gracia a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel, dice la palabra, que él propuso en su corazón no contaminarse. Y él no se contaminó, no solamente con la comida del rey, sino con lo que hacía aquella gente en donde ellos habían llegado. Babilonia, un lugar, hermano, donde no se honraba al Señor, sino un pueblo pagano, un pueblo que adoraba a dioses falsos. Por eso, hermano, la palabra de Dios a nosotros nos insta a vivir en integridad, porque es posible con la ayuda del Señor. No es imposible. Y Daniel es un ejemplo para nosotros de que él, a pesar, hermano, de que hablaba en otra lengua, él aprendió la lengua de los caldeos. Sin embargo, hermano, su vida, su integridad nunca fue, hermano, algo, ¿verdad? Irreprochable. Su integridad nunca fue reprochable. Él, hermano, conocía al Dios verdadero, y a donde el Señor había permitido que se lo llevaran, él le siguió siendo fiel al Señor y buscaba el rostro en oración, en el rostro del Señor. Dice la palabra que oraba 3 veces al día. Y no por estar en una ciudad, en un país donde se cometieran miles de actos en contra de Dios, no por estar ahí él lo hacía también. No se dejó llevar por la corriente. Y por esa fidelidad, hermano, el Señor lo honró. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, empieza ahí en el versículo 2, vamos a empezar ahí en el capítulo 9 de Daniel. En su capítulo 2, mire lo que dice la palabra del Señor. En el año primero de su reinado, ¿de quién? De Darío. En el primer año del reinado del rey Darío, dice Daniel, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El profeta Daniel, hermano, que sabía, ¿verdad?, leer, y dice la palabra que él vio las profecías que el Señor le había dado al profeta Jeremías acerca, hermano, de las ruinas en que había quedado Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén fue invadida por los babilonios? Hermano, el Señor nos los ha enseñado muchas veces en este programa, por el pecado de Israel. El Señor dejó que cayera el pueblo en manos de sus enemigos por su pecado, por su rebeldía, porque ellos, conociendo al Dios verdadero, se habían apartado de Él y habían ido tras dioses ajenos. Y esto le había pasado, no porque el Señor fuera malo, hermano. Hay muchas cosas que a nosotros nos han pasado. No porque el Señor, hermano, se haya descuidado de nosotros, sino porque nosotros hemos sido rebeldes con el Señor. Nosotros mismos nos hemos buscado esas cosas. Y Jerusalén estaba, hermano, ahí, en esa situación. Y cuando Daniel dice la palabra del Señor, que él miró atentamente en los libros acerca
de lo que estaba pasando en Jerusalén, dice que entonces buscó el rostro del Señor. Hermano, ¿qué es lo que nosotros hacemos o cuál es nuestra actitud cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, las escrituras que tenemos en nuestras manos, aquella profecía, hermano, que delante de nuestros ojos se está cumpliendo? ¿Será que también nosotros estamos viendo atentamente las profecías que se están cumpliendo? Como Daniel. O muchos de nosotros hemos sido indiferentes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos interesa mucho. A veces decimos, es que siempre que van a predicar, siempre que el pastor va a predicar, o siempre que van a dar una enseñanza, hablan de lo mismo. Hablan de la profecía, hablan de la venida del Señor, ¿verdad? Como que ya nos tienen aburridos, como que decimos, pues es que ya lo sabemos. Porque queremos escuchar otras cosas y no hemos puesto atención a la palabra de Dios. Si el Señor, hermano, nos los repite una y otra vez, es porque nuestra vida no está lista todavía. Porque nos sigue advirtiendo. Pero hemos sido indiferentes a la palabra de Dios. No hemos tenido la misma actitud que Daniel, que miró atentamente a lo que le había pasado a Jerusalén. Hermano, ¿qué es lo que está pasando en el mundo entero? Muchas de las cosas, hermano, a consecuencia del pecado. ¿Y sabe qué es lo más terrible, hermano? Que no entendemos. Que no entendemos, a pesar, hermano, de este virus que ha, hermano, hecho tanto daño y tanto sufrimiento a la gente. No entendemos. Seguimos empeñados en hacer lo que es contrario a la palabra de Dios. Como que parece, hermano, que el pecado está floreciendo todavía más. Está resurgiendo todavía más. Se está levantando entre la gente todavía más y con más fuerza. Y la iglesia del Señor, que tiene el poder de Dios, no está levantándose. No se ve cada vez más fuerte, al contrario. Qué triste, qué lamentable que estemos viendo esto ante nuestros ojos, hermano, y no busquemos el rostro de Dios. No reaccionemos al mirar atentamente las cosas que están pasando. El mundo, hermano, con tal de poder realizar en su vida aquello que es contrario a la voluntad de Dios, levantan su voz. Pero la iglesia de Dios no levanta su voz. Ha callado. Y al ver esto, hermano, no estamos buscando el rostro de Dios. No nos hemos humillado. Pero Daniel dice que cuando él miró atentamente los libros, dice el versículo 3, que volvió su rostro a Dios. Hermano, cuando usted, yo no sé si le ha pasado, ¿verdad? Pero quizás a usted le ha pasado, y le voy a poner este ejemplo, quizás usted, cuando usted está conversando con una persona, hermano, y cuando usted le está diciendo a esa persona algo importante, le está contando algo que a usted le pasó y se lo está compartiendo, hermano, lo que usted quiere es que esa persona le ponga atención, que lo escuche. Imagínese que esa persona, hermano, con tanta indiferencia y apatía, se voltea. ¿Usted qué piensa? Cuando esa persona, cuando usted le está hablando, se voltea a mirar a otro lado, a ver a otra persona, o quizás se voltea a ver su celular. ¿Usted qué piensa? Que esa persona no le interesa lo que usted le está diciendo. Así estamos nosotros con el Señor. ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha hablado en su palabra? Hermano, Él en su misericordia
nos habla, se dirige a nosotros, hermano, Él siendo todopoderoso y nosotros siendo nada. Y nos hemos atrevido, hermano, a darle la espalda al Señor, a voltear nuestra mirada hacia el mundo, a voltear nuestra mirada hacia las distracciones. Y volteamos nuestro rostro del Señor y le hemos ignorado. Nos hemos mostrado ante Él con una apatía y con una indiferencia a lo que Él tiene que decirnos. Por eso Daniel reconoce que esa era la condición del pueblo. Y dice él, volví mi rostro a Dios. Haciendo, hermano, esta declaración de que la condición en la que se encontraba el pueblo, de que el rostro del pueblo estaba contra Dios. No estaba hacia Dios, estaba en el lado contrario, mirando al lado contrario. Pero, hermano, como decía en el versículo 7, los de cerca y los de lejos, tenemos que voltear nuestro rostro al Señor. Si nos hemos desviado nuestra mirada, porque dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, que nuestra mirada nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Y es tiempo de que nosotros entonces también volvamos nuestro rostro al Señor, si ya no lo estábamos viendo. Ya no tenía el Señor nuestra atención. Tenemos que reconocerlo. Y dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y luego en ayuno, cilicio y ceniza. Esa era la manera en que el profeta Daniel se dirigía ante el Señor en humillación. No pensando, hermano, que de alguna manera nosotros con nuestra oración, con nuestro ayuno, vamos a manipular al Señor, de ninguna manera. Porque a veces, hermano, buscamos a Dios solamente por interés, para que nos resuelva el problema, para que conteste nuestra petición, para que, hermano, provea para nuestra necesidad. Pero no para humillarnos delante de Dios. Y esta fue, hermano, la manera en que Daniel buscó el rostro de Dios, en oración. Y no solamente en oración, sino en ruego, en súplica. Cuando usted, hermano, le pide a alguien a alguien, usted se la puede pedir de una manera normal, le puede decir, me puede dar esto por favor, pero cuando usted le ruega a alguien, la actitud es diferente. Y uno le dice, por favor, y yo necesito esto, y por favor. Y Daniel, hermano, no estaba rogando al Señor por una petición especial para él, por una necesidad especial para él, no. Él buscaba el perdón de Dios. Él estaba buscando la misericordia de Dios. Hermanos, si buscáramos al Señor para pedirle perdón, de la misma manera, hermano, como le buscamos para buscar nuestros intereses, hermano, la historia sería diferente en nuestra vida. Porque para nuestras necesidades, hermano, podemos pasar el tiempo rogando. Pero, hermano, ¿cuándo ha sido el momento en el que hemos rogado al Señor? No solamente con simples palabras, sino en una actitud de ruego, pidiendo su misericordia. Y el profeta se acercó al Señor en oración y luego en ayuno, en cilicio, que era, hermano, una vestidura áspera que se ponían para buscar el rostro del Señor. No para que, Señor, ven, mira, ve cómo estoy. No.
en una actitud sincera de humillación, de arrepentimiento y ceniza. Se sentaban ahí, ¿verdad?, en la ceniza, a buscar el rostro del Señor. No es como quizás nosotros, ¿verdad?, en la sala de nuestra casa o en nuestro cuarto que tiene alfombra, con aire acondicionado y todo, ¿verdad?, bien cómodos. Así es fácil, hermano. Pero ese momento, no solo para Daniel, sino en la palabra de Dios encontramos que en muchas ocasiones el pueblo del Señor se humillaba de esta manera, pidiendo al Señor misericordia. Y dice el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Empezó el profeta a confesarle al Señor, a decirle al Señor lo que habían hecho. Hermano, nosotros no hay necesidad de decirle a los demás, pero sí tenemos que venir delante del Señor confesando nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y le dice el profeta al Señor en su confesión, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. El Señor, hermano, es fiel. Él es fiel. Aunque nosotros cambiemos, aunque nosotros, hermano, el día de hoy le digamos que lo amamos y que vamos a seguirle, y el día de mañana, hermano, le fallemos, el Señor sigue siendo fiel. Él cumple, hermano, todas sus promesas. Las promesas de amor y de misericordia para nosotros. Pero mire, ¿con quién es el que el Señor guarda el pacto y su misericordia? Dice el versículo 4, con los que le aman, con los que tienen temor delante de Él, con los que le son fieles. A veces reclamamos, hermano, las promesas del Señor en nuestra vida cuando nosotros no somos fieles a Dios. Si el Señor, hermano, nos ha sostenido, nos tiene en vida, hermano, no es porque nosotros hayamos hecho algo o porque seamos, hermano, las grandes personas, no, es la misericordia de Dios. Y dice en la palabra que el Señor guarda sus mandamientos, guarda sus promesas con aquellos que le son fieles, con los que le aman de verdad y con los que guardan sus mandamientos. ¿Seremos de esas personas? ¿Será que de verdad amamos al Señor? Porque, hermano, yo le puedo decir, yo amo al Señor, yo lo amo a mi Señor, pero quizás yo no ame a mi prójimo. Quizás yo no ame la obra de Dios. Quizás yo tenga rencor en mi corazón. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Dice la palabra del Señor, a quien no hemos visto, y no amar a nuestro prójimo, a quien lo vemos. Pero el Señor sabe quiénes realmente le aman. Quizás, hermano, nosotros somos de los que quizás no se lo decimos mucho al Señor, pero el Señor sabe que realmente le amamos o que no. Entonces, para ellos son las promesas del Señor. Y dice el versículo 5, hermano, dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hermano, aquí algo que yo de verdad me admiro es que el profeta Daniel se incluye en el pecado del pueblo. ¿Cómo esperar, verdad, o escuchar las palabras del profeta cuando
vemos por la palabra, hermano, el testimonio de Daniel. Daniel, hermano, no era perfecto. Nadie en esta tierra es perfecto. Perfecto solo nuestro Dios. Pero sí, hermano, sí hay personas, hermano, que han podido llegar a santificarse delante de Dios, a llevar una vida, hermano, íntegra delante de Dios. Y Daniel, hermano, era una persona íntegra delante de Dios. No era perfecto, pero se guardaba para el Señor. Y aún, hermano, él mismo no se siente, hermano, el gran santo, el gran perfecto, sino que se humilla delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a veces pensamos que ya con hacer algo o con tratar de cumplir la palabra de Dios, lo cual, hermano, es realmente importante, hermano, no nos sentamos ya como ángeles. No. Por eso el tema se llama los de cerca y los de lejos. Porque Daniel era una persona que estaba cerca de la presencia de Dios, pero necesitó humillarse delante de Dios. ¿Cuánto más los que estamos lejos del Señor? ¿Cuánto más, hermanos, si Daniel necesitó confesar su pecado y dijo, hemos pecado, Señor? No solamente mi pueblo ha pecado, Señor, yo primero me incluyo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tus mandamientos. Señor, no te hemos tomado en cuenta. Hemos actuado en injusticia, hemos actuado, Señor, de una manera en la que no hemos honrado tu nombre. Él se incluye. Porque, hermano, no importa, hermano, con todo respeto para mis hermanos que sirven al Señor, no importa, hermano, cuánto hayamos escalado en la escalera de la santidad, necesitamos humillarnos delante de Dios cada día más. Si antes, hermano, cuando estábamos lejos del Señor nos humillábamos, y ahora si sentimos que estamos cerca de Dios, necesitamos humillarnos ahora más intensamente. Los que están cerca y los que están lejos. No importa cuánto, hermano, tengamos dentro de un ministerio o dentro del evangelio, o cuánto conozcamos la palabra del Señor, necesitamos humillarnos, venir en confesión delante de Dios y decirle al Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Dice versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí, hermano, dice la palabra del Señor que no habían escuchado a los profetas, que había el Señor mismo enviado y ellos hablaban en el nombre del Señor. Más bien el pueblo, hermano, escuchaba a los falsos profetas, a los profetas que les profetizaban mentiras. Aquellos profetas les decían que no se preocupaban, que todo iba a estar bien, que, hermano, que no les iba a pasar nada, que iban a prosperar, no importando que estuvieran en pecado. Y lo mismo pasa. Queremos escuchar cosas buenas. Hermano, es cierto, Dios está con nosotros, claro que sí. Estamos en sus manos, claro que sí. Hay seguridad en su presencia, claro que sí. Pero no podemos olvidar, hermano, que si estamos en pecado, habrá consecuencias. Que si le hemos fallado a Dios, que si nos hemos apartado, que si hemos pecado, que si hemos cometido iniquidad, habrá consecuencias.
Y ese, hermano, tiene que ser la predicación de nosotros, hermano, para que, hermano, y no solamente predicarlo, sino recordarlo, tenerlo bien presente en nuestras vidas, para humillarnos delante de Dios. Si solamente, hermano, se nos echan flores, si solamente, hermano, se nos alaba y se nos halaga, hermano, algo que a la carne le gusta. ¿A quién, hermano, no le gusta que lo alaben, que lo admiren, que lo halaguen, que le digan cosas bonitas? ¿A quién no le gusta? Pero ahí es, hermano, donde el hombre, donde el ser humano empieza a envanecerse, empieza a orgullecerse delante de Dios y no sentirá el ser humano necesidad de humillarse ante Dios. Por eso, el Señor busca que nosotros nos humillemos y que no olvidemos su palabra. Aquella palabra, hermano, que nos ha enviado a través de aquellos siervos de Dios que han hablado en su nombre, como estos profetas. No aquellos, hermanos, que escuchemos que hablan fábulas, que hablan doctrinas de demonios, que hablan cosas que ellos mismos se han inventado y que lamentablemente mucha gente sigue. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra. Solo escuchamos y a todo le decimos amén, amén, amén. Ok, vamos a ver qué dice la palabra. Si Dios respalda lo que está diciendo esa persona. Si la palabra de Dios, hermano, está de acuerdo a lo que están diciendo ellos. Pero aquellos hermanos siervos de Dios que están hablando en el nombre del Señor, la palabra, sin quitarle ni añadirle, a esos debemos escuchar. Pero Daniel dice que ni aún a ellos les hacían caso. Hemos también nosotros cerrado nuestros oídos a la palabra de Dios, a la genuina, a la auténtica, la que no ha sido adulterada, ni se le ha quitado, ni se le ha añadido. Y dice la palabra de Dios, hermano, en este versículo, que la palabra de Dios primeramente fue hablada a los reyes, después a los príncipes, después a los padres, después a todo el pueblo. Vemos aquí, hermano, cómo va, ¿verdad?, descendiendo desde las autoridades, desde los reyes que estaban, hermano, dirigiendo al pueblo. Hermano, si los reyes, hermano, hubo reyes en Israel que sí se humillaron ante Dios, que sí dirigieron al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la voz de Dios. Pero aquellos reyes que no escucharon la voz de Dios, hermano, llevaron al pueblo a su destrucción, como fue, hermano, en ese momento. El rey, hermano, no hizo caso a lo que Dios estaba diciendo que iba a venir, y como el rey no hizo caso, los príncipes no hicieron caso, el pueblo no hizo caso. Y dice la palabra del Señor, versículo 7, donde leíamos: tuya es, Señor, la justicia, porque Él es justo. Y nuestra, hermano, nosotros muchas veces estamos lejos de la justicia. Y por el pecado que nosotros podamos cometer, por tanto, hermano, que le hayamos fallado al Señor, ¿qué vendrá a nosotros? La vergüenza. No hay nada más vergonzoso para el ser humano que el pecado, que la rebeldía. No hay nada más vergonzoso para una persona que ya haya conocido al Señor, que ya haya venido al camino del Señor y que retrocedió. No hay nada más vergonzoso para esa persona que la rebeldía. Porque la rebeldía, hermano, es cuando conoce uno la voluntad de Dios, pero uno no quiere. Hay personas en el mundo que nunca han escuchado la palabra de Dios, que no conocen la voluntad de Dios.
y que es necesario que escuchen la palabra de Dios. Pero hay otros hermanos que hemos escuchado y que lo sabemos ya, que ya tenemos el conocimiento y no queremos. Estamos en rebeldía. Pero la justicia es del Señor. El Señor es justo y la vergüenza es para nosotros. Para los que estamos cerca, dice este versículo 7, y para los que estamos lejos. Es para todos nosotros. Yo no puedo pensar, hermano, decir, no, pues como yo estoy en el programa, como yo tengo un ministerio, la palabra de Dios no es para mí. Yo no me tengo que humillar, yo no tengo que arrepentirme de nada. Qué equivocada estaría. Este versículo, hermano, nos muestra la necesidad que todos nosotros tenemos, hermano, con todo respeto se lo digo. Independientemente del ministerio que usted pueda tener, gloria al Señor, que el nombre del Señor sea glorificado a través del ministerio que el Señor le ha entregado, de la obra que el Señor le ha entregado. Gloria al nombre de Jesús. Pero independientemente de eso, independientemente de cuánto tiempo llevemos en el camino del Señor, de cuán cerca nosotros podamos pensar que estamos de Dios, o cuán lejos, amigo y amiga que me escuchas, puedas tú sentirte de Dios. Todos nosotros, primero empezando por mí, necesitamos pedirle perdón a Dios y decirle, hemos pecado, Señor. Hemos olvidado tus mandamientos y no le hemos hecho caso a tus siervos que han predicado en tu nombre, los de cerca y los de lejos. Dice la palabra del Señor, hermano, allí en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús citando al profeta Isaías, en el Evangelio de Mateo capítulo 15, en el versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese pueblo estaba cerca o estaba lejos. Estaba lejos. El pueblo pensaba que estaba cerca, porque honraban a Dios, porque le cantaban a Dios, porque predicaban, porque, hermano, dirigían la alabanza, porque estaban quizás a cargo de una sinagoga, porque quizás le enseñaban a los niños, porque se congregaban en una iglesia. De labios le honraban. O sea que es un pueblo, hermano, conocedor de la palabra de Dios, que quizás puede compartir la palabra de Dios como lo estoy haciendo ahorita, que quizás, hermano, alaba a Dios con unos cantos que se sepa, que quizás en medio del culto alaba a Dios, escucha su voz en medio de la congregación. De labios honramos a Dios. Nuestra persona físicamente podría verse delante del mundo, delante de los hombres y delante de la iglesia cerca de Dios, pero ante los ojos de Dios estamos lejos. Nuestro corazón está lejos de Dios. El Señor lo sabe. Si somos ese pueblo que dice el Señor, le honramos a Dios, estamos, se parece cerca de Él, porque estamos constantes, pero nuestro corazón sigue lejos de Él. Entonces, dice la palabra, por eso nos recuerda los de lejos y los de cerca. Quizás, hermano, nos consideramos unas personas fieles, una persona que trata de cumplir los mandamientos de Dios, hermano,
pero que a veces, hermano, lo que más nos preocupa es que nos mire la gente, que nos mire el pastor, que nos mire la iglesia, que estamos cumpliendo, que estamos fervientes, pero nuestro corazón está lejos de Él. Entonces, no somos de los que están cerca, somos de los que están lejos. Pero si verdaderamente, hermano, estamos fieles al Señor y de verdad nuestro corazón está cerca de Dios, de todas formas, esta palabra es para todos, es para nosotros. Entonces, dice el versículo 8, vuelve a decir el profeta: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y si en este momento viniéramos, los que están lejos y los que están cerca, viniéramos, el Señor tendría misericordia si fuéramos sinceros. Vamos a escuchar una alabanza en esta hora. Le vamos a pedir a mi hermana Gladys que nos ponga este tema. Y enseguida regresamos. Les recordamos el número en cabina 215-806-9227. Vamos a escuchar esta alabanza y enseguida regresamos con la continuación. Cerca de ti, Señor.
Aleluya, gloria al Señor, gracias a Dios, amén, porque Él nos permite estar aquí. Gracias a todos los que nos han estado acompañando, amén, hasta este momento. Gloria al Señor. Vemos en la palabra del Señor, hermano, en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 9, dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Amén. A pesar, hermano, de todo, hermano, la misericordia del Señor es admirable de verdad. Porque yo creo, hermano, que si a nosotros nos hacen algo, ¿verdad? A veces, hermano, si acaso estamos dispuestos a perdonar una vez, pero si nos vuelven a hacer y nos vuelven a hacer, a veces decimos, no, pues esto ya no, ya. Sin embargo, el Señor, hermano, si venimos arrepentidos, porque nosotros, hermano, podemos pensar que podemos jugar con la gracia del Señor, y no es así. No es así. No es, hermano, que cuando queramos venimos y pedimos perdón y después decimos, bueno, pues no importa, vuelvo a hacer, ¿verdad?, lo que yo quiero, al fin que después pues puedo ir después con el Señor y me va a perdonar. No es así. El Señor conoce cuando realmente, hermano, el corazón está arrepentido. Y se trata, hermano, de que en el arrepentimiento uno no quiere volver a cometer ese pecado. Y cuando el Señor mira esa actitud, el Señor nos perdona. El Señor, de Él, dice este versículo, que de Él es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Nosotros somos los que hemos pecado, los que hemos fallado. El Señor nunca se equivoca. El Señor no falla y el Señor no cambia. Por eso nosotros tenemos que venir ante Él. Dice el versículo 10, sigue diciendo el profeta en su oración: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Todo Israel. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hermano, la palabra de Dios siempre nos advierte. Y así como el Señor a través de los profetas y a través de Moisés, hermano, le advirtió al pueblo las consecuencias que traería si ellos pecaban contra Dios. El Señor siempre nos advierte, y en su palabra nos advierte, hermano, las consecuencias que pueden traer, hermano, aún más en nuestra rebeldía. Porque conocemos, hermano, ya la ley de Dios, sus mandamientos. Y el Señor nos advierte por su amor y su misericordia. Y dice el versículo 13, hermano, que a pesar de que les había sobrevenido ese mal sobre ellos, no habían implorado el favor del Señor. En el libro de Apocalipsis también nos dice la palabra, hermano, que cuando los juicios empiecen a caer sobre la tierra, dice la palabra del Señor, hermano, mire qué terrible, que ni aún así la gente se iba a arrepentir o se va a arrepentir en ese momento. Y aún, hermano, viendo la condición en la que el mundo entero está, no hay arrepentimiento tampoco. No hemos implorado, como dice la palabra, el favor de nuestro Dios.
porque hermano, como de alguna manera el mundo ha querido seguir en lo mismo y en lo mismo, a pesar de lo que ha venido. No hemos implorado el favor del Señor. ¿Para qué? Para arrepentirnos de nuestras maldades y entender la verdad del Señor. No queremos, y el pueblo no ha querido. Y dice el versículo 14, por tanto Jehová veló el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Dice, ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Hermano, cuando nosotros nos acerquemos al Señor, no vengamos de una manera en la que le digamos al Señor, Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. No, hermano, fue el Señor el que nos ha rescatado. Como salvó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, hermano, usted sabe de dónde el Señor lo sacó. De dónde el Señor lo rescató. Rompió sus cadenas, aleluya, rompió esas cadenas del vicio que usted tenía. Lo levantó, hermano, de la depresión, de la tristeza, de la agonía en la que usted se encontraba lejos del Señor. Usted quizás no podía dejar el alcohol, quizás, hermano, teníamos el corazón lleno de rencor, lleno de tristeza. Quizás muchos de nosotros atentamos contra nuestra propia vida. Y hoy nos acercamos, hermano, delante de Él, no por lo que nosotros hayamos hecho, o por lo que nosotros estemos haciendo en este momento, hermano, no es por nuestra justicia. Si es que hubiera algo en nosotros, es por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque Él nos sacó de ahí, de donde estábamos. Dice su palabra en el Salmo 40, que Él, hermano, nos sacó de lodo cenagoso, aleluya, y puso nuestros pies sobre la peña y enderezó nuestros pasos, aleluya. Puso en nuestra boca, dice ese salmo, cántico nuevo, alabanza al Señor. Es por lo que el Señor ha hecho. Es por su justicia, porque justo es el Señor y porque nos sacó de ese mal camino. No podemos, hermano, nosotros presentarnos delante de Él y presentar nuestras buenas obras, presentar nuestra justicia. ¿Es necesario hacerlo? Claro que sí. Pero, hermano, no podemos presentarle a Él, mira, Señor, yo he hecho esto, yo hago aquí, yo hago acá. No podemos hacerlo, hermano, como para decirle al Señor, Señor, me tienes que ayudar, porque yo lo hice. Señor, me tienes que responder porque yo he hecho esto y he hecho acá. Señor, me tienes que perdonar porque yo he hecho esto. Hermano, a veces nos atrevemos a poner en balanza nuestras acciones. Y con eso nos justificamos delante de Dios. Y decimos, Señor, pues sí, te fallé, pero tú sabes, Señor, que mis buenas acciones son mayores. No podemos hacer eso. De nada nos serviría, hermano. Delante de Dios, así no funciona. Porque entonces el Señor nos diría, como nos dice en su palabra, que nuestras acciones justas son como trapos de inmundicia. Porque con esos trapos, hermanos, queremos limpiarnos, queremos quitarnos, hermano, queremos limpiar el pecado que estamos escondiendo. Y no es así. El Señor sabe lo que estamos haciendo, lo que decimos, lo que pensamos. Y sabe el Señor que no le hemos buscado con sinceridad, que hemos, hermano, abandonado su palabra, pero no hemos abandonado nuestras maldades. Y entonces, hermano,
si hay algo bueno que podamos hacer, gloria al Señor, pero no podemos, hermano, nosotros presentarnos con eso delante de Dios para que Él nos perdone, no. El Señor busca, hermano, humillación delante de Él, de parte de nosotros. Dice la palabra del Señor, el Señor dice, si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Hermano, estamos buscando, estamos anhelando, hermano, que haya avivamiento en nuestra iglesia, que haya, hermano, perdón, que haya, hermano, ese fuego del Espíritu Santo, que haya sanidad, que haya libertad. Humillémonos delante de Dios. Ese es el verdadero avivamiento en el cristianismo, cuando uno se humilla delante de Dios y reconoce cuánto hemos ofendido a Dios, tanto los que estamos lejos como los que están cerca. Necesitamos humillarnos. Nosotros, hermano, como el profeta, hermano, quizás sentimos que de verdad nuestro rostro ha estado en contra de Dios. Pero mire lo que pasa, hermano, cuando nosotros volvemos nuestro rostro a Dios. El Señor mismo, hermano, por el pecado, por la rebeldía de su pueblo, hermano, el Señor también su rostro se había volteado de su pueblo. Se había, ¿verdad?, apartado de ellos el rostro del Señor. Qué triste, hermano, la situación en la que estaba el pueblo. Pero qué triste sería que estuviéramos en la misma situación, que el rostro de Dios también se haya vuelto de nosotros. Dice el versículo 17, el profeta le dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Cuando nosotros, hermano, volvamos nuestro rostro a Dios, el Señor también volverá su rostro a nosotros. Y hará, hermano, resplandecer su rostro sobre nosotros. Nos volverá a mirar, hermano, a cada uno de nosotros. Si nosotros sentimos, hermano, que el Señor no nos mira, que el Señor no nos contesta, que no desciende esa lluvia, hermano, que no se manifiesta su presencia en nuestras vidas, es porque nosotros mismos le dimos la espalda a Dios. Pero si nosotros volvemos nuestro rostro al Señor, Él también lo hará. Y entonces pidámosle al Señor: Señor, vuelvo mi rostro a ti. Señor, que resplandezca tu rostro sobre nosotros nuevamente. Que tu mirada, Señor, vuelva a estar sobre nosotros. Que usted, Señor, voltee su rostro a mirarnos de nosotros. Así, hermano, como nosotros, cuando Él nos hablaba, hermano, nosotros nos volteamos. Y ahora, hermano, imagínese que nosotros le hablemos al Señor y que Él nos dé la espalda. Hermano, qué terrible sería, imagínese. Que, hermano, a nosotros buscar el rostro del Señor solamente veamos que el Señor nos ha dado la espalda. Pidámosle al Señor su misericordia. Porque dice el versículo 18, hermano: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es necesario vivir justamente, hermano, pero dice la palabra del Señor que no elevamos nuestros ruegos por lo que nosotros hagamos,
sino por las muchas misericordias de parte de Dios. Vengamos a Él prontamente, hermano. Que de verdad, hermano, como dice el versículo 19, que su nombre era invocado sobre su ciudad y sobre su pueblo. Y sobre todos los alrededores, hermanos, los que estemos lejos, invoquemos el nombre del Señor y pidamos su misericordia. No busquemos, hermano, quién ha pecado contra Dios, quién se ha alejado de Dios, para entonces pensar, esa persona necesita estar cerca de Dios, esa persona necesita humillarse ante el Señor. No, hermano, nosotros. Si usted se considera una persona que está cerca de la presencia de Dios, hermano, necesitamos humillarnos. Tanto los que están lejos como los que están cerca. Pidamos la misericordia del Señor, hermano, viendo también atentamente las profecías que se están cumpliendo delante de nosotros. Humillémonos ante la presencia de Dios. Pidamos misericordia, hermano, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, por la iglesia del Señor. Pidamos misericordia, hermano. Nosotros primeramente tenemos que hacerlo, porque contra el Señor nos hemos rebelado. Así que, hermano, esta ha sido la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone. No pensemos, hermano, en los pecados de los demás, no. Pensemos en nosotros, hermano. A veces, hermano, lo que la distancia, hermano, de la que estamos del Señor, hermano, nos sorprendería. Quizás pensamos que estamos cerca, pero si el Señor nos mostrara la distancia a la que estamos del Señor, nos sorprenderíamos. Nos daríamos cuenta que muchos de nosotros estamos lejos de Dios. Pidámosle perdón. Digámosle como el profeta: Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, Señor. Perdónanos. Hemos olvidado tus ordenanzas, hemos olvidado tus mandamientos, Señor. Hemos olvidado por cuál motivo, Señor, tú nos sacaste de la esclavitud. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de nuestra familia, Señor. Cuánto te necesitamos. Si hay algún amigo o alguna amiga que necesita venir al Señor, que quiera recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, repita esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz para comprar la salvación de mi alma. Señor, derramaste tu preciosa sangre para comprar la salvación de mi alma. Señor, solamente tú podías pagar ese precio, Señor, que yo merecía pagar por mis pecados, Señor, pero que nunca hubiese yo podido pagar. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste por mí. Gracias por dar tu vida, Señor. Derramaste tu preciosa sangre. Perdona todos mis pecados, Señor. Perdóname. Limpia mi corazón. Lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. En este momento, Señor, te confieso mis pecados. Cada uno de ellos, Señor, todos en los que he ofendido tu nombre. Perdóname, Señor. Limpia mi alma, Señor. Toma mi vida en tus manos. Hazme como uno de tus hijos, Señor. Acéptame como uno, Señor, de tu pueblo. Yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por